¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos hermanos? Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Gracias por estar acompañándome en este momento y espero que este tema pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Como ustedes pueden ver en pantalla, se titula Actitud con las autoridades civiles. Quizás estamos viviendo momentos a los que no estamos acostumbrados, donde las autoridades tienen que tomar decisiones y tal vez muchas de ellas no nos gusten o no estemos de acuerdo. Estamos hablando específicamente en el contexto de esta pandemia mundial. Algunos quizá no creen que la pandemia sea tal, que la enfermedad sea tal. A algunos les molestará poder estar restringidos en sus casas sin poder salir, otros no podrán trabajar, otros quizá no pueden circular por la calle, no pueden ver a su familia. Quizás hay que tener protocolos bastante estrictos de higiene en cada lado donde uno va. Y eso a muchas personas les puede molestar. La razón o el motivo de poder estar compartiendo este tema con ustedes es una preocupación personal, primeramente para con mis actitudes, pero también para con las de todos mis hermanos que conformamos el pueblo de Dios, para evitar caer en errores y tener actitudes equivocadas o reacciones equivocadas, especialmente en esos momentos en donde las cosas no se hacen como nosotros quisiéramos. Vamos a ver algunos textos bíblicos que van a aparecer en pantalla, de donde vamos a extraer consejos y ejemplos de cómo debe ser nuestro carácter cristiano y nuestra actitud, especialmente nuestra actitud para con las autoridades civiles. En Tito capítulo 3, Pablo le va a hacer una recomendación a Tito para que le recuerde a los hermanos, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda la mansedumbre para con los hombres. Entonces vemos que Pablo, que era una persona de carácter fuerte, él aconseja que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, ¿sí? Que no difamen, que no sean pendencieros y que demuestren mansedumbre, ¿sí? Vamos a ir anotando estos puntitos para que cuando finalicemos tengamos una lista de descripciones que nos van a dar con el carácter que nosotros debemos tener. También Pablo en Romanos capítulo 13 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, Dios es el que quita y pone reyes. Nosotros debemos hacer como hizo Jesús, nunca cuestionar las políticas, nunca entrometernos en cuestiones políticas y criticar a los dirigentes. Esto ha sido algo muy malo en mi vida y que estoy tratando de cambiar porque lo he comprendido con la palabra de Dios. Mi tarea es otra, es llevar la palabra de Dios a los demás, es buscar la restauración en la vida de las personas, pero no desde un cambio político, no desde un cambio desde lo social o desde lo cultural, sino desde lo espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, ahora el apóstol Pedro nos dice: por causa del Señor, o sea, por Jesús, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior,
honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces vemos que también Pedro aconseja al pueblo de Dios a someterse a institución humana, no solamente al rey, podríamos decir a los presidentes, sino también a todos nuestros superiores. Si vivimos todavía en una casa donde somos menores de edad y están nuestros padres y nuestras madres, ellos son nuestros superiores. Si tenemos un trabajo, nuestro jefe es nuestro superior. Si andamos por la calle, la policía es nuestro superior. Todas aquellas instituciones, todos aquellos trabajos que están puestos para gobernar por sobre nosotros, tenemos que respetarlos y honrarlos porque son elegidos por Dios. Si ellos se equivocan, no es nuestra tarea rebelarnos contra ellos y desobedecer, sino que es Dios quien les va a pedir explicaciones a ellos, así como nos piden explicaciones a nosotros, o nos va a pedir explicaciones a nosotros. Vamos a ver una historia que sucedió durante la vida de Jesús. Yo la titulé El impuesto injusto. Estaban, Pedro y Jesús, ¿no es cierto? Dice, cuando llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Él dijo sí, y al entrar en casa Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo, de otros. Jesús le dijo, luego los hijos están libres de obligación, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abras su boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Los reyes a sus hijos los eximen de toda responsabilidad y exprimen al pueblo. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Pero para no ofenderlos, ¿sí? Para sujetarnos a las autoridades porque están puestas por Dios, vamos a pagar ese impuesto aunque no nos parezca, aunque nos parezca totalmente injusto y creamos que ellos tienen que actuar de otra manera. Vamos a hacer lo que ellos dicen. Eso es lo que le está enseñando Jesús a Pedro, que era una persona que enseguida perdía los estribos, tenía un carácter muy fuerte, se lo llamaba también como hijo del trueno, y Jesús le quería enseñar una lección, porque Pedro tenía que cambiar su carácter y su forma de reaccionar, tenía que cambiar sus actitudes frente a las autoridades civiles. Ahora, ¿hay razones para desobedecer a las autoridades o rebelarse? ¿O tenemos que hacer absolutamente todo lo que ellos dicen y cómo lo dicen? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Hechos 5 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis de ese hombre, o sea, de Jesús? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué había pasado? Los sacerdotes le prohibieron a los discípulos enseñar de Jesús luego de su muerte. Pero Pedro le dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿cuál es la razón para desobedecer u obedecer a Dios antes que a los hombres? La única razón es cuando alguna ley o alguna orden nos impida adorar a Dios como Él nos pide, seguir sus mandamientos o seguir una orden que Dios nos da. Esta sería la única razón o el único motivo para desobedecer. Siempre y cuando las leyes, por más injustas que sean, no nos estén poniendo en contraposición con Dios,
nosotros tenemos que ser mansos y obedecer. Esto es entonces lo que nos tiene que quedar grabado, ¿no es cierto? El único motivo para desobedecer es cuando lo que se nos pide va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos consejos ahora en los escritos de Ellen White. Los que me siguen comúnmente saben que me gusta mucho citar a esta escritora. Yo considero que sus consejos son inspirados. Si por ahí no la conoces o no podés creer como yo en una inspiración, por lo menos analiza a ver si los conceptos que ella vierte en estas palabras están de acuerdo a lo que hemos leído en la Biblia. En el libro Consejos para la Iglesia, página 572, ella dice: ciertos hombres han sido colocados sobre nosotros para gobernarnos, y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería peor que la actual. Algunas de estas leyes son buenas y otras son malas. Las últimas, o sea, las malas, han estado aumentando y aún hemos de vernos en dificultades. Pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Sigue diciendo: el gobierno bajo el cual Jesús vivió era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. En Evento de los Últimos Días, página 118, 119 y 121, ella escribe: aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados, porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. O sea, acá está hablando de un contexto puntual cuando salga una ley donde se nos impida trabajar en domingo porque va a ser declarado un día de reposo a nivel mundial. El consejo es: no montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada, y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. El así dice el Señor no debe desecharse por así dicen la Iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima
de todas las diademas de los potentados terrenales. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pueden parecer las situaciones muy injustas. No nos gusta usar barbijo, no nos gusta que nos estén instigando a vacunarnos, no nos gusta estar encerrados en nuestra casa, que no nos dejen circular por la calle, no nos gustan un montón de cosas, no nos gustan los impuestos, no nos gustan cómo es el trabajo, un montón de cuestiones no nos pueden gustar. Pero ¿saben qué? Nosotros, al igual que Jesús, no fuimos llamados para quejarnos ni para pelear contra estas cosas. Nosotros tenemos que dejar que el Señor se encargue de limitar el poder de los gobernantes o de lo contrario de protegernos. Si nosotros creemos que debemos librarnos de todas estas cosas por nuestros medios, desobedeciendo, rebelándonos y jactándonos de nuestra libertad, nosotros estamos predicando sobre un Dios que no tiene el control, que no tiene el poder para tener el control y que nosotros sí lo tenemos. ¿Saben a qué fuimos llamados, hermanos? A predicar sobre el amor de Dios y a predicar sobre el carácter de Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Manso y humilde. Cuando lo quisieron entrampar para hablar mal de los gobiernos, él dijo: dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César. Jesús no cayó en la trampa. Dijo, en otras palabras, ustedes viven en este mundo, por lo tanto se deben a la autoridad de los gobernantes, porque así lo decidió Dios. Si los gobernantes son injustos y opresores, Dios se va a encargar de castigarlos. Ustedes deben someterse a las autoridades. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto que alguna ordenanza nos ponga contra Dios. Un barbijo no te pone contra Dios, una vacuna no te pone contra Dios, una cuarentena no te pone contra Dios. ¿Saben qué sería un ejemplo de ponernos contra Dios? El caso de Pedro, que no nos dejen predicar o hablar sobre Jesús, o que no nos dejen, por ejemplo, guardar el sábado. Todo eso sería ponernos en contra de Dios y de sus mandamientos. En todo lo demás, cuando venga leyes más duras como la ley dominical, nosotros tenemos que ser mansos y humildes. No quieren que trabajemos en domingo porque para ellos es día de reposo. No trabajaremos en domingo, nos quedaremos en familia. Ahora, en cuanto al sábado, ahí sí es un motivo de desobediencia o de rebeldía hacia las autoridades humanas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En todos los demás motivos menores no tenemos excusa. Quien se rebela contra las autoridades civiles se está rebelando contra Dios. Que el Señor no nos encuentre entre aquellos que son rebeldes, que no siguen su voluntad y que tienen su propio criterio como a un Dios, en vez de tener al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo como sus referentes, como su palabra sagrada. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser cada día mejores, que nos dé el discernimiento, la sabiduría y la mansedumbre necesaria para enfrentar todas las dificultades que se nos vienen encima.